Bueno, estamos de vuelta en Negocios son Negocios y vamos a hablar con un querido amigo desde Paraguay, Hugo Vera Ojeda, magíster, abogado, decano de Derecho de la Universidad Unida y presidente de la Fundación ISOS. ¿Cómo estás, Hugo, querido? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿qué tal, Martín? Realmente mucho tiempo, solo nos vemos por las redes. Es un honor inmenso para mí estar en este programa donde estás conduciendo. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y mirá, pienso en vos y pienso en Paraguay y pienso en muchas cosas, digamos, que vemos los argentinos en una economía bastante golpeada. Muchos de nosotros estamos migrando incluso a Paraguay y vemos como una economía en crecimiento. Tal vez vos tenés una perspectiva distinta, ¿no? O concordante respecto de la situación de Paraguay, pero a veces de Argentina nos preguntamos, ¿cómo está realmente Paraguay? Bueno, sí, eso es, digamos, hasta comprensible, porque muchas veces uno cuando se guía por una cuestión de relatividad, ¿verdad? Se guía por comparaciones. Por supuesto que, por ejemplo, tomando como parámetro la economía argentina, sí podemos decir que Paraguay, digamos, goza de un poco más de libertad, por lo menos, ¿verdad? Pero en materia de calidad institucional, la economía misma no es como la que pintan los datos oficiales de repente. Desde una perspectiva quizás lejana, parecería ser que sí, todo está bien por acá. En realidad no es tanto así. Hay que entender que en las cuestiones económicas también hay mucho de propaganda, ¿verdad? Ya Adam Smith decía que la retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo, dándonos la pauta de que está plagado también de propagandas. Entonces, muchas veces uno se guía por parámetros que nos llevan a conclusiones equivocadas. Paraguay, efectivamente, si tomamos un parámetro, por ejemplo, del índice de libertad económica, vamos a ver que sí, efectivamente, está por lo menos dentro de los 100, está en la economía, está en un ranking número 73, ¿verdad? Algunos dirían que el famoso impuesto, la carga tributaria o la presión es por lo menos aceptable, pero aceptable desde el punto de vista de economías más oprimidas quizás. Aquí históricamente Paraguay ha tenido una baja carga tributaria, sí una altísima corrupción, que vemos que las reglas de repente siempre han sido muy, digamos, excesivas, lo cual ha facilitado mucho a la corrupción. Paraguay tiene una fama lastimosamente de ser uno de los países más corruptos de América Latina, y eso no tiene que ver con la calidad de persona propiamente, porque sean buenos, malos, sino que tiene que ver con una cuestión sistémica, es la cantidad de reglas, o como diría Douglas North, la calidad institucional. Pero más allá de la calidad institucional, yo le agregaría que es la cantidad de reglas. O sea, que ahí a veces vemos reglas que quizás sean muy buenas para otras culturas de repente, pero en cantidad hace que sea imposible de sortear. Bueno, entonces, sumado a eso, la ortodoxia económica y todos los asesores de los gobiernos que pasaron por Paraguay cayeron en ese canto de sirena de que las reglas, regular más la economía era el camino o es el camino a seguir. Han seguido esas recomendaciones y Paraguay ha caído en ese torbellino de hiperregulaciones que hoy día realmente no acerca más a un modelo que va camino a lo que es también Argentina y otros países que tienen muchas regulaciones. Hay un mito detrás de la economía paraguaya, y yo en algún momento había dicho de que no es por voluntad de los políticos paraguayos que de repente recibimos muchas inversiones, o como en algún momento crecimos el 14%, sino que es la gracia a políticos de Argentina o de Brasil, en donde realmente prácticamente manejaban la economía con una
con un guante de hierro, ¿verdad? Entonces, por eso es más relativo que otra cosa. Perfecto. Y te pregunto, siendo que vos estás en el ámbito educativo ahora también, como decano de la Universidad Unida, en Argentina estamos experimentando un fuerte proceso de decadencia educativa como consecuencia del empobrecimiento, ¿no? En Paraguay se ve cómo se da la situación económica, social y educativa de las nuevas generaciones. Bueno, el tema de educación necesita un periodo de tiempo relativamente largo para ver las consecuencias de las políticas educativas propiamente, ¿verdad? Paraguay sí, desde 1940 que no ha hecho reformas interesantes y al contrario ha ido creciendo el Estado y la intervención estatal en la educación misma. El presupuesto para la educación yo creo que es la niña bonita aquí en Paraguay con salud pública, que reciben ingente cantidad de dinero. Sin embargo, la decadencia es muy visible. El problema es que incluso la calidad educativa, por más que tengamos buenos, digamos, alumnos o profesionales, producto de una educación, más allá de que sea buena o mala, es en dónde van a trabajar. O sea que si destruimos la economía como lo estamos haciendo acá en Paraguay, estamos mandando al mercado miles de profesionales que muchas veces no encajan con el modelo económico que tenemos, donde el Estado es el principal patrón aquí en este país, prácticamente con monopolios muy fuertes. Entonces, sumado también a esta crisis que vino a consecuencia de la pandemia, el reporte del mes pasado tuvimos, por ejemplo, 60.000 puestos de desempleados, ¿verdad? Entonces eso no tiene mucho que ver con una calidad educativa, sino que ya tiene que ver con una economía destrozada. El Paraguay no es muy, digamos, conocido o no se destaca en Paraguay la calidad educativa propiamente. Por más de que muchos, pero esta es una crítica, es una opinión mía, por supuesto, muy particular, muchas veces yo creo que la educación se toma como un parámetro hasta, no quiero decir equivocado, pero un parámetro como si fuera que le damos más, está sobrevaluada, por decirlo así. Nos enfocamos demasiado en crear buenos profesionales, pero descuidamos las reglas de la economía y quizás tengamos PhD, tengamos, no sé, lo mejor de lo mejor, pero a la hora de que estos encajen dentro de una economía es muy difícil. Lo que pasó en Cuba y de hecho sigue pasando, ¿verdad? Tenés ingenieros nucleares sirviendo café en un bar, ¿verdad? O sea que no tenemos, de repente nos sobrevaluamos mucho y no atendemos las cuestiones que sí para mí son esenciales y que tienen que ver con la calidad y la cantidad de las reglas. Yo creo que si mejora eso, si se hace reformas tendientes a eliminar más regulaciones e incluso a mejorar la política tributaria, la educación va a mejorar como cuando haces dieta y todos tus valores van a ir mejorando por añadidura, ¿verdad? Bueno, quiero comentarle a los amigos que nos escuchan que Hugo, además de ser un gran académico e intelectual, es un gran comunicador y a la vez comunica con muchas veces usando el humor, lo cual hace que no nos olvidemos de las metáforas y del mensaje, que es el humor es el gran comunicador, ¿no? Que sin ningún tipo de duda, ¿no? Así que es una gran virtud detrás de este hombre serio y este académico prestigioso que está compartiendo esta conversación con nosotros. Y te pregunto, Hugo, la economía informal en Paraguay, ¿sigue siendo tan relevante como antes o a medida que la economía ha ido dando algún tipo de modificación, viviendo algún tipo de modificación, ha caído el nivel de informalidad de la economía? Bueno, aquí también tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer de repente sobredimensionar las cuestiones del formalismo. Es cierto, una economía formal es muy importante, pero ¿a qué llamamos formalidad? ¿A una hiperregulación
o regular lo necesario. Si hablamos de, por ejemplo, la calidad de la propiedad privada, la previsibilidad de las leyes, la obtención de créditos, bueno, sí, podemos decir que estamos, vamos a decir, regular, a mi modo de ver estamos regular. Pero sí hay una economía informal muy grande, muy grande. De hecho, que muchos creen que es la que sostiene realmente a la economía paraguaya. Acá, desde el punto de vista formal, tenemos un PIB de 40.000 millones de dólares, que es como un barrio chino sería. Es pequeñísima. Pero en lo que es la economía subterránea o informal, yo creo que estamos por los 80 o 90.000 millones, ¿verdad? Pero lastimosamente también a eso tenemos que sumarle todo lo que sea informal, incluido el narcotráfico, ¿verdad? Hace poco hubo una operación muy grande acá en Paraguay, en donde se llama Operación Ultranza, en donde se le dio muchos golpes a sectores de lavado de dinero, etcétera. Independientemente de la cuestión moral o penal, el análisis económico es lo que a mí me interesa. Al asestarse un golpe muy fuerte a estas economías informales, se notó claramente el impacto en Paraguay. O sea, automáticamente vinieron de olas de desempleos y una gran cantidad de consecuencias negativas, ¿verdad? Pero por supuesto no podemos decir que hacer apología del delito ni nada, sino que muchas veces la economía informal no tiene que ver necesariamente con crímenes, ¿verdad? Tiene que ver muchas veces con que la persona opta por estar en comercios donde es todo cash, en donde prefiere no pagar impuestos o evadir impuestos. O sea, es una serie de conductas que viene a consecuencia de una hiperregulación, ¿verdad? Entonces, muchas veces el Estado o los políticos no se miran a sí mismos y decir, bueno, quizás la excesiva informalidad es porque le estoy apretando demasiado, quizás sea porque le estoy poniendo la vara muy alta, quizás si es que bajo un poco las regulaciones voy a tener más pago de impuestos, voy a tener más gente formalizada. Entonces, es una cuestión que debemos tener en cuenta desde qué punto de vista lo estamos analizando, la cuestión informal. Paraguay tiene una fama de ser informal, pero por el tráfico de todo tipo de mercaderías, por decirlo así, pero también tiene ciertas cuestiones muy interesantes, que es la parte inmobiliaria, por ejemplo, por lo menos en las zonas urbanas. Sí, está gozando de buena salud ese sector, por lo menos ahora mismo por las inversiones que están viniendo también, que son inversiones genuinas, limpias, por decirlo así, en el sector inmobiliario. Entonces, pero yo creo que eso también es una característica también de las economías que tienen altibajos, ¿verdad? Paraguay sobrevive a pesar de las políticas económicas estatales, ¿verdad? Está sobreviviendo, esa es la realidad. También en Argentina la informalidad es muy alta, creciente, y decimos que a veces que la informalidad es una forma de libertad, digamos, ¿no? Por ejemplo, entre 3 y 4 de cada empleo son informales en Argentina, para dar una idea. Y bueno, la gente y los negocios que funcionan a través de la informalidad, o mitad en blanco y mitad en negro, porque si la presión tributaria en algunos casos supera el 100%, ¿no? Con lo cual, digamos, no tendría sentido que existiera ningún negocio, en consecuencia no habría ningún empleo, y estaríamos todos muertos, básicamente, ¿no? Así que entiendo claramente lo que vos decís de Paraguay, y vemos que la hiperregulación, la sobreregulación y la sobreimposición genera esta circunstancia, ¿no? Que a la vez lo que hace es que mucha gente, por ejemplo, no pueda blanquear su propiedad, no puede acceder a crédito, bueno, todo lo que ya conocemos. Y hace un rato charlábamos con Eugenio de Medina Lora de Perú, y nos contaba una situación parecida en su país, ¿no? Y pensábamos en el otro sendero, ¿no? De Hernando de Soto. Hernando de Soto, sí. Bueno, la verdad que hace falta en muchas partes de América Latina esas recetas que, bueno, lastimosamente muy poca gente conoce y
solamente académicos, no es muy popular que digamos porque se ha popularizado más las políticas estatistas, ¿verdad? O sea, la gente cree que cuando más interviene el Estado, cuando hay más subsidios, cuando hay menos trabajos del sector privado y trabajar más para el Estado es lo ideal, se genera esa cultura, ¿verdad? América Latina está lastimosamente pasando por ese mal momento. Se hicieron reformas en algún momento, pero no fueron suficientes. Paraguay sí está necesitando de estas reformas. Debo insistir, por lo que decía hace rato, Paraguay desde 1940 no hizo reformas que sean significativas. Cambiamos constituciones, pero las políticas keynesianas se han acentuado. Hoy tenemos prácticamente la creación de 4 nuevos ministerios en este gobierno, lo cual lleva excesivo presupuesto, y eso por supuesto no sale de los árboles, se le cobra otra vez a los contribuyentes, que son los que finalmente sostienen. Entonces, mientras no entendamos ese proceso, ningún político va a ponerle el cascabel al gato, ¿verdad? Entonces hay que tratar de tener la valentía de aplicarlo aun cuando sean impopulares, ¿verdad? Hubo políticos que se animaron en algún momento en la historia y no les fue muy bien. Imagínate que Carlos Andrés Pérez perdió el poder cuando sencillamente sacó el subsidio al combustible, o quiso sacar, ¿verdad? A Margaret Thatcher tampoco le fue muy bien, casi pierde el poder también. Menem también en Argentina pasó por un proceso en donde tuvo que ajustarse el cinturón y también fue muy vilipendiado. Entonces, el político que tiene que hacer o que tiene que hacer lo que es conveniente para la economía, muchas veces no se anima porque es impopular esa medida. Y quizás hoy, porque tiene todavía Paraguay, digamos, le queda todavía algunas cartas que quemar, todavía no va a hacer reformas. Paraguay, cuando toque realmente suelo, yo creo que ahí van a venir esos políticos que van a hacer la reforma, porque nos vamos a ver encasillados, ¿verdad? Argentina es un ejemplo para mirar desde afuera, porque tiene ejemplos de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿verdad? Por lo menos en su historia. Hoy mismo, por supuesto, está transitando por un momento histórico en donde tiene una economía muy subsidiada, lo cual no es el ideal, por supuesto, para ninguna economía, pero pasó también por momentos muy interesantes. La constitución de Alberdi le permitió a Argentina ser una de las economías más pujantes hasta 1930 por lo menos, y después vino en declive. Paraguay le pasó algo muy parecido, porque era la misma constitución la que teníamos, la de 1870 hasta 1940. Paraguay también comenzó a tener, digamos, una bonanza económica en ese sentido, a pesar de que tuvo que soportar otra guerra contra Bolivia. Igual tuvo un interesante incremento en su economía. Se formalizaron las tierras, se privatizaron tierras que eran estatales. Hoy día la previsibilidad en Paraguay es poco menos que regular. Por lo menos en sectores urbanos sí podemos decir que tenemos mayor previsibilidad, pero en las zonas rurales hay muchas invasiones de tierra, cosas que creíamos que eran imposibles ya en este siglo se siguen dando en Paraguay lastimosamente, pero nada que no se pueda solucionar si es que se aplican las medidas que, por ejemplo, Hernando de Soto hablaba en su libro El Otro Sendero, ¿verdad? Hugo, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, volveremos a hacerlo. Hugo Vera Ojeda, magíster, abogado, decano de Derecho de la Universidad UNIRA y presidente de la Fundación Illos de Paraguay. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos vernos en persona pronto. Ojalá que así sea, Martín. Un saludo a vos y a todas las personas que te siguen. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, y luego de esta charla con Hugo Nelson Vera Ojeda, vamos a cerrar este programa, una nueva edición de Negocios son Negocios. Recuerden que siempre lo mejor está por venir, recordemos de mantener el optimismo a pesar de las circunstancias desafiantes, y este es el mensaje que queremos promover desde acá.
instituciones sanas, instituciones libres que permitan potenciar el espíritu empresario para crear riqueza, para reducir pobreza, para alcanzar nuestros sueños. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Chao.